Hola amigos, hoy día tengo a Ok. Sergio Vivar, un compositor y productor ecuatoriano. Ha trabajado con diferentes artistas locales como Tranzas, Luis Rueda, entre otros. Y bueno, gracias Sergio por acompañarnos. Por favor, danos una breve introducción tuya. ¿Cómo estás, Cris? Bueno, empecé muy niño estudiando música desde los 5 años, piano, me gradué como pianista. Tuve la fortuna de poder estudiar arreglos orquestales y composición clásica en el Instituto Superior de Artes de La Habana. Después estudié ingeniería de audio en el SAE, School of Audio Engineering de Milán. Bueno, aquí estoy en Ecuador haciendo música y lo que me gusta hacer. Y terminé produciendo bandas, otras personas y mi propio proyecto. En realidad siempre lo hice para tratar de grabar mis cosas, ¿no? Pero Sí, creo que todos los productores comienzan como artista y luego se cambian a productor, ¿no? Es rara vez que solo haya sido ingeniero de mezcla, ¿no? mira, al día de hoy te puedo decir que no puedes hacer la una sin la otra. O sea, sí puedes, técnicamente puedes, hay muchos técnicos de sonido, pero ya hablar de la parte creativa y de entender la música desde una perspectiva artística no la puedes tener, pues muy difícil si es que no eres realmente músico. O sea, si no te has involucrado en la música en alguna etapa de tu vida, porque necesitas entender cómo funciona, necesitas desarmar canciones para ver qué componentes tienen y tienes que saber cómo realizarlo. O sea, entender cómo hago eso para poder tener este sonido de acá o esto de acá o causar este efecto. Entonces, creo que es algo que va muy de la mano y por eso la mayoría de productores empezamos siendo músicos. No digo que no en otro caso, de ley hay, pero como en todo, siempre hay excepciones a la regla, pero Yo creo que tal vez hubo esa separación al principio, ¿no? Porque antes era bien técnico, ¿no? Entonces tal vez ese cambio recién pasó ahora, que ahora todos los compositores y productores están intentando hacer sus propias producir. producciones, ¿no? Bueno, la tecnología ayuda mucho. Hace 20 años, o sea, que no fue hace mucho, parece mucho, pero no es mucho. En el 2000, para mí el 2000 fue ayer, todavía estaba en el colegio. En el 2000 era muy diferente. Si no tenías, o sea, tenías que ser técnico y si no tenías un estudio grande no ibas a poder sonar bien. Hoy en día la tecnología nos ha permitido o nos permite tener estudios en casa, ¿ya? Y terminas con una muy buena calidad. Entonces, ya no necesitas grandes presupuestos o enormes sumas de dinero para alquilar un estudio, meterte y obviamente ahí está el técnico que solo se instruyó para manejar consolas y ecualizadores y todo, sino que los tienes en instrumentos virtuales y si tienes suerte y la vida te sonríe, vas a poder conocer esos instrumentos virtuales, esos plugins los vas a poder conocer en los equipos reales. Ahora, es súper interesante el fenómeno de los plugins porque conozco muchos jóvenes, voy a ser guayaco, muchos pelados que trabajan con plugins y usan el preset, ¿no? Del equipo o que te da el programita y entonces no terminas de entender por qué suena como suena o cómo lograr un sonido determinado. Entonces creo que es muy importante, así tengas los plugins y los presets te ayudan, que te metas a investigar y buscar por qué esto tiene este sonido o con qué objetivo se desarrolló este equipo y terminó siendo usado para esto por accidente, porque muchas veces es así. O sea, los 1176, que son compresores súper conocidos, clásicos, fueron concebidos como un controlador de amplitud de señales, o sea, un compresor, pero que fuera lo más transparente posible. Y un día alguien por accidente lo mandó en paralelo y le causó distorsión y esa distorsión resulta interesante si sumas las dos señales, entonces dices, oh, wow. Y desde ahí, ¿entiendes? O sea, muchas personas lo hacen así hoy en día. Entonces, si te dedicas a usar presets, estás desaprovechando esas herramientas incluso, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo soy así medio nerd en el audio y me he metido también a estudiar bastante de eso. Así que Bueno, se ahí lo creo recomiendo. que me gustaría tal vez resaltar un punto específico en esta conversación, sería tal vez cómo tú manejas lo analógico y lo digital, cómo lo diferencias y cuál es tu ruteo específico. Mira, conversando dentro del mundo nerdo, tengo un par de amigos que son programadores y son músicos, entonces entienden el mundo digital y el mundo analógico. Ecualizadores, hoy en día los puedes, o sea, está todo bien. Yo uso una marca determinada, no es por hacer propaganda ni nada, pero uso FabFilter porque me parece que son buenos, suenan bien, son súper quirúrgicos si quieres que sean quirúrgicos. Y al final del día, personalmente, el día de hoy,
no busco color con los plugins, busco versatilidad, agilidad y de algún modo pulcritud. Es decir, todo lo que hago con plugins es súper, por ejemplo, cortar bajos de un canal. Grabé una voz, necesito cortarle los lobos o alguna frecuencia que me esté molestando. De repente hay una sibilancia, ok, uso un 10, ¿ya? Pero al momento de darle color, lo que hago personalmente es que me he endeudado, he ahorrado, todas esas cosas que una vez que te metes en esta carrera, todo tu dinero lo usas para equipos, ¿no? Entonces, me he preocupado por tener varios, algunos compresores que al final del día son los que te dan o los que te ayudan a colorear la señal. Y los uso mayormente de forma paralela mientras mezclo. Ya, no necesariamente los pongo como un punto de insert. Si los uso como punto de insert, los uso como uso plugins. Dos muy específicos que uso. Uno es el API 2500 porque me gusta, porque no sé, ya me acostumbré a usarlo. Y otro que a veces uso por ahí es el 1176, el CLA76, que vienen en el Bundle Waves. Bueno, esos dos son como que los compresores que uso por ahí, como para controlar ciertas señales. Pero el resto lo hago por paralelo, que es como le doy color a la mezcla. Y puedes manejar mejor la profundidad, etcétera. Entonces, ese es un poquito mi approach. Aquí está la mesa, después de algunos años de trabajar. Esto es un clon de un LA2 en serie 500, estos son unos tape saturators, esto es un Alicia Envelope 500, que es básicamente es un controlador Es como es un Dynamic shaper, IQ, es un ¿no? shaper, es Ah, un ok. shaper, controlas el ataque y el release por separado, entonces Es marcas como más un el ataque. Transient Designer, ¿no? Es como un transient designer, pero este particularmente es un poco más complejo porque puedes elegir el ataque, o sea, modificas el transiente y las frecuencias de dónde la agarras, ¿entiendes? No es toda la banda de transiente, sino desde qué frecuencia la puedes agarrar. Es Igual el como sustain Dynamic EQ, más o menos. es como un dynamic compressor, más que un dynamic. Y también lo puedes convertir en ecualizador si es que lo quieres. Este acá que ahorita está apagado porque los tubos son caros y se gastan. Un tube core eh, de IGS, que es básicamente un clon de un 1176. No, mentira, es un clon de un 670, perdón, de Fairchild. Acá estos son voz audio que son 1176 modificados. Por acá tengo un clon de un SSL 4000. Bueno, esto es un EQ, pero este es mi Master Bus. Perdón, mi Master Bus es este. Acá tengo un Pultec que sí hay una diferencia entre el plugin y esto de aquí, por eso lo uso ahí. Y bueno, aquí había un Afex que lo desconecté porque lo mandé a mantenimiento, que lo uso en Toms particularmente. Bueno, y esta es la tarjeta que yo uso, una Orion Ah, chulo. 32. Ajá, y me sumo aquí en este, perdón, no sé bien, soy mal camarógrafo mientras hablo. En una SSL entran 16 canales o 24 y unos puntos de insert también que estoy usando como para efectos, para un lexicon que tengo allá. Y también uso esta caja reamp como un punto de insert. Ahorita, bueno, lo último que lo usé es un saturador. Y a veces pongo delay, o sea, un pedal de delay o el pedal que tú quieras y simplemente lo uso como un saturador en paralelo. Entonces, esa es un poco mi configuración. Por ahí hay un EQ también que no se ve. Y hay otro, un 160 de DBX que lo tengo. Lo uso más para kick y snare. Entonces, para moldear un poco la señal. Pero tú estás Entonces, diciendo más o menos haces el zooming y vas haciendo compresión paralela por cada canal. O sea, haces como otro canal aparte con la misma señal limpia. Entonces tienes la señal limpia y la otra no, señal. en el ruteo, como esa tarjeta me permite tener 32 entradas y 32 salidas, uso 8 salidas en clean que van directo al sumador, ¿ya? Entonces, en esas 8 salidas en clean, yo lo que hago es trabajar en grupos. Por ejemplo, en la salida 1 y 2 mando batería y percusión. En la salida 3 4 mando guitarras y bajo. En la salida 5 6 mando teclados y ambientes. O sea, ambientes, entiéndase, reverbs y todas estas cosas. Y la salida 7 8 mando voces. Voz principal y coros. Ya, pero
en las 8 secundarias que tiene este mismo mixer, y son las salidas de 9 a 16 en la tarjeta, envío, por ejemplo, en el 1 2 de esas me parece que va el Elysia, el 3 4 va al 2 Core, el 5 6 va al 1176, el 7 va al 160 de DBX y el 8 va al One LA, que es el A2 prácticamente, ¿ya? Y de ahí, como puntos de plugins, o sea, plugins externos se llama dentro del programa. Tengo los EQs y todas las otras cosas. Entonces, por ejemplo, tengo el canal de la voz principal, a veces son varios canales, los mando a un grupo, y este grupo lo mando a la salida 7.8, ya a la salida clean 7.8. Y dentro de los envíos del grupo, lo que hago es hacer envíos hacia la salida física. Entonces, ya va directo al One LA, por ejemplo. Y si quiero en esa voz usar yo tengo un 550 de API, CAPI, para darle un poco más de carácter. ¿Por qué uso ese Q a pesar de que lo puedo tener en plugin? Porque me gusta el carácter que le imprime a las cosas. Ya, tiene un sonido bastante medioso, agresivo, particular, que no lo encuentras en los plugins. O sea, los plugins son muy buenos, son muy útiles, pero a la hora de sumar muchos canales, no, si pierdes algo, ya la distorsión armónica que te entrega el hardware es la distorsión armónica que te entrega el hardware. Y eso es lo que te iba a decir, que conversando con amigos que son programadores y esto, ambos coinciden en que tú puedes emular ecualizadores y hoy en día los puedes emular muy bien. Pero la distorsión armónica no la puedes emular realmente bien porque varía de equipo a equipo, varía la temperatura que tenga el equipo. Y los compresores, los procesadores de dinámica, tampoco los vas a poder replicar exactamente igual nunca. Entonces, es como porque ahí influyen otros aspectos, por ejemplo, transformadores, eh, el calor, las variaciones de voltaje mínimas muchas veces dentro del circuito, el desgaste de los componentes. Y hay emulaciones muy buenas, sí, pero personalmente me siento cómodo trabajando así. Entonces, eh, continuando con lo otro, lo que hago es mando la señal limpia y en paralelo mando la señal para el compresor y bueno, luego blendeo eso, ¿no? Hago como que este match que es bastante rápido, no es que, oh, a ver, vamos, no, es como, a ver, ahí suena bien, sí, ahí suena bien, listo, la dinámica, uy, tengo un par de picos por acá, ya, entonces ahí sí engancho un 1176 en la voz como plugin, ya, pero para controlar esos picos excesivos. Ya ahí funciona, listo, ahí funciona, ya, siguiente. Es más o menos así. Y ahí te toca hacer un bounce cada vez que estás haciendo cambios. No, porque ya tengo todo armado, como ya tengo toda la sesión armada y ya, bounceo. O sea, he llegado a priorizar las cosas. Por ejemplo, yo sé que tengo 5 equipos que los uso como plugins. Entonces digo, ok, el Pultec a mí me gusta en las guitarras acústicas. Tengo varios tracks de guitarras acústicas, los limpio cada una y los envío a un grupo. El grupo estéreo, engancho el Pultec, lo modifico aquí, listo, está bien, va, siguiente, y voy así bajando con todo. Entonces, no es que repito el Pultec en la voz, no, o sea, podría darse el caso de ser necesario, pero en ese caso ya uso plugins como para compensar, ¿entiendes? Es decir, yo uso el hardware en puntos muy específicos de la cadena donde siento que me van a contribuir y se va a notar más esta diferencia. Por ejemplo, el tape saturator a veces lo uso en overheads, a veces en el drum kit en general. Depende del carácter que le quiera meter. Y uso el tape saturator, aunque no lo creas, para que no me jodan esos brillos excesivos de los platos, esos medios que a veces en las baterías acústicas cuando grabas saltan y te joden porque el micrófono lo pusiste no al lugar correcto, como sea. Entonces lo controlo de ese modo. En vez de ponerle un EQ que corte, ok, voy a darle un tape saturator total, la batería va a estar allá atrás y no necesito esos agudos excesivos, así que ahí lo seteo para que me haga un buen corte de alto, ¿no? de agudo y medio. Bueno, creo que ese es un punto bueno que estabas hablando al principio, ¿no? De los presets, que ahora los jóvenes se acostumbran a usar los presets. Y creo que Sí. tú ya entendiendo tus equipos
a dónde lo vas a usar cada vez en una producción, te ayuda a ser más rápido también, ¿no? En cambio, creo Sí, que hay personas que se quedan en plugins y tienen una cadena de plugins larguísima. claro, obvio. Ojo, yo también pasé por eso. Al inicio, va, es como todo descubrimiento lo conviertes en una aberración y en una obsesión, ¿no? Entonces, le das hasta que aprendes y dices, chuta, creo que mejor voy a hacer esto y voy a hacer esto. En este punto, aunque no lo creas, todo mi hardware ya tiene un preset, o sea, está preseteada, ¿ya? Pero porque ya sé que, o sea, si logro algo y ok, no, aquí mejor un stack, y subes una perillita y dices, ok, ahí está, en este está. Pero porque he aprendido cuánto le tienes que dar. Es interesante que la distorsión armónica al final del día es lo que se busca cuando tienes hardware. Y esta es otra. Cuando yo empecé en el audio, yo creía, al igual que mucha gente, y estoy seguro que a ti también te pasó, que mientras más clean, lo que tengo que buscar es que suene perfecto, clean y limpio, y ahí. Y de repente, claro, lo logras y suena feo, pues suena, dices, no, esta huevada suena horrible, suena vacía, no sé, hay algo que no tiene. Y te empiezas a dar cuenta que toda esa mugre ayuda, que todos esos ruidos de fondo que muchas veces hay en las grabaciones están bien. Entonces pasa lo mismo con los equipos. Si tú un equipo lo usas en una modalidad muy clean, personalmente no me gusta, lo siento insípido y es como para eso mejor me quedo con los plugins. Pero llega un punto que tienes que conocer que es muy famoso en los equipos que les llaman el sweet spot. ¿Qué es el sweet spot de un preamplificador, por ejemplo? Yo tengo ahí un Universal Solo 610. Cuando lo uso con el gain abajo y el level en 10, suena lindo, brillante, perfecto, en solo. Pero cuando lo escuchas en contexto con el resto de la banda que has grabado, la voz se pierde. O sea, no tiene carácter, lo sientes como muy flaco, como insípido. Entonces de repente un día me puse a leer sobre el sweet spot, porque se lo escuché a Rupert Neve, al viejito, y me puse a investigar. El sweet spot no es otra cosa que encontrar el punto en el cual el equipo, el transformador que tiene el equipo, llega al momento en que crea mayor distorsión armónica y es donde te da el color real que tiene, que produce. Entonces, todos esos armónicos que se suman en el proceso del transformador son los que le dan carácter al instrumento que estás grabando. Entonces, dijo que voy a buscarlo y le daba más gain, 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 gain y le bajaba, le cerraba el output y subía el gain, ¿no? Como que el input. Y encontré un punto en el que de verdad mi voz, te estoy hablando de mi voz particularmente en este momento, sonaba bien. Ahora, no funciona bien en todas las voces porque depende de la cantidad de energía que le inyecte el micrófono al preamplificador. Entonces, si tienes una voz más fuerte, por ejemplo, me pasa trabajando con Equilibre, que es lo que estoy trabajando estos días, estábamos grabando las voces de Fercho y su sweet spot es un poco más abajo en el mismo preamp. Entonces, tienes que buscarlo, ¿no? Pero cuando ya entiendes de qué se trata, es mucho más fácil encontrarlo. Lo mismo pasa con compresores. De hecho, es lo ideal de los compresores, que busques el sweet spot donde, por ejemplo, en el One LA yo tengo el threshold súper abajo, ¿ya? Y prefiero darle gain. Entonces, como tengo el threshold abajo, reacciona, es valvular. Entonces, eh, y con el threshold abajo presiono más el circuito de lectura, ¿entiendes? La compresión. Entonces, es como encontrar ese balance donde haces que el equipo bote unos armónicos que te gusten. Ya, entonces, es un poco lo que me pasa ahora. Ya los tengo como que en el sweet spot de ellos, ya sé cuánto envío darles, y entonces con plugins lo que hago es más bien el otro trabajo de limpieza. ¿Y crees que ahora, digamos, tú mezclas Ojo, yo, híbridamente, ¿no? yo no creo que está mal usar plugins. ¿Ah? Ese no es mi discurso para nada. Creo que hay que aprender a usar. Mi punto es, tienes que aprender a usar lo que tienes a la mano. Porque las primeras cosas que yo hacía, y hoy en día las escucho y no me parecen mal, pero ya que las cosas que mostré, las que no mostré fueron muchísimas y me equivoqué muchas veces. Pero, por ejemplo, hice un disco de Armada de Juguete hace muchos años
Y lo hice con una consola vieja, una Tascam por la que yo he leído mucha gente dice, no, eso es horrible, es asqueroso, no se puede hacer nada decente con eso. Bueno, yo hice un disco bastante, que suena bastante bien. Y, y no porque te lo diga yo, sino que lo he escuchado ya después de años y digo, oye, ¿cómo hice, cómo logré que el redoblante suene así? Con los equipos que tenía, porque no eran micrófonos tan buenos como los que uso hoy. No eran, no tenía la misma tarjeta, tenía una Motu 828 que suenan horrorosas. Entonces, eh, pero el punto es, tienes que aprender a sacar el jugo a lo que tienes. Y si ya lo aprendes ahí, y si te preocupas de leer y buscar un poco más, investigar, tal vez le encuentras más sentido a cómo lograr un mejor objetivo con lo que tienes a la mano. Entonces, no significa que lo que yo hago está bien, sino que lo que yo hago en esta época de mi vida es porque por todo lo que he aprendido antes, y porque me resulta cómodo trabajar así. Yo soy súper vago, a mí no me gusta sentarme como que horas de horas ay, no, entonces este violín lo voy a hacer sonar así, le vamos a dar esto. No, es como, creo que va a sonar bien con esta saturación, mételo ahí, dale, va, suena bien, sí, ya, sí, entonces, siguiente track. Entonces, trato de optimizar el tiempo lo más rápido posible, porque tampoco hay tiempo para todo, pues, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, también creo que tu proceso de grabar, la grabación es algo importante, ¿no? Y en realidad la grabación es lo más importante. Si tú, la grabación es todo, de hecho. Si no tienes un buen convertidor de entrada, si no tienes un buen instrumento, un buen instrumentista, un buen micrófono, ojo, un buen micrófono no es el micrófono de $10,000. Yo tengo unos micrófonos súper, déjame ver. Antes, eh, mira, tengo estos de aquí, unos octava. Si tú los encuentras, no son caros. Estos de aquí estos fueron un poquito caros porque son de los 70 y los conseguí buscando, así nerdeando, los encontré en Rusia y me los traje. Pero caros, te estoy hablando de $700 la pareja. No, no es tan caro en realidad, así hablamos del mundo de audio. Si tú tienes buen micrófono, si tú tienes un buen instrumento, si tienes un buen instrumentista y puedes tener preamps tranquilos, o sea, si aprendes a usar bien los preamps, el punto en el que te botan la buena señal y el buen convertidor, tienes toda la grabación. Yo personalmente, ¿qué hago hoy en día? Como te dije, ya no busco que las cosas sean clean. Lo que hago es agarrar esa Tascam viejita cuando grabamos baterías y muchos micrófonos le subo al punto que distorsiona la consola. Pero cuando ya lo escuches en contexto, suena bien. O sea, dices, chuta, tiene un punch especial esta nota, ¿no? Obviamente busco, cuando ya le subes mucho al gain, hay frecuencias que saltan dependiendo del micrófono que uses y el instrumento, y en el mismo EQ digo aquí, me está molestando esta frecuencia, pum, le bajo un poquito, ahí está, perfecto, ya es bastante rápido hoy en día, pero lo que busco es tener ya ese color de entrada desde el inicio. Igual, el 610 viene la guitarra, el guitarrista, ponte ahí, pongo el micrófono, no me complico que mide aquí, mide acá, sino pongo el micrófono, súbele, ya satura un poquito, suena bien, listo, dale, sí, graba, grabamos y se va. O sea, pero trato de grabar lo mejor posible, ¿ya? Hoy en día grabo menos capas, pero mejor contenido. Ya trato, estoy como que buscando ese balance, porque llegó un punto, cuando eres músico y sabes música y estudiaste orquestación, dices, la orquesta tiene 32 instrumentos, 32 instrumentistas, hagamos 32 capas de cosas diferentes, ¿entiendes? Es como que haces ese análisis, pero no, hay cosas que las puedes hacer sonar bien con cuatro manes tocando al mismo tiempo. Y bueno, creo que ese es el problema digital, ¿no? Que tenemos, digamos, en una sesión podemos tener 2000 canales sin problema y la gente no Claro. se compromete, digamos, a algo, ¿no? Exacto, lo que la Graban máquina todo aguanta. limpio y luego quieren, como en el proceso de mezcla, recién darle color, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que va, por ahí he visto quien le gusta grabar en super clean y después más bien distorsiona. Pero yo creo que eso es válido si tienes a mano una consola. Hace poco estuve en el Criteria, en Florida, en un estudio súper famoso. Yo siempre había soñado con ir al Hit Factory y dije, ¿cuándo será el día? Así, yo era
veía los álbumes, pues, ¿no? Comprabas el CD y te venía y decía, grababan Hit Factory, grababan Hit Factory. Y yo decía, ah, ¿cuándo será el día que grabé Hit Factory? Y llegó ese día, llegamos con una banda de amigos y claro, es la consola que va de una pared a la otra, pues 96 canales y cada canal es perfecto porque tiene los ecualizadores perfectos y tienes outboard a 1176, así que simplemente los pacheas y ¡ay, qué lindo cómo suena todo! En ese caso, bacán, graba clean, porque tienes el recurso de saturar como quieras y listo. Pero en nuestro caso, o en el caso de Home Studios, es como mejor gana un poquito, pierde ese tiempo que en teoría lo pierdes aprendiendo y practicando con tus panas. No importa si no suena perfecto, pero vas a encontrar esos puntos donde dices, ah, esto suena así, ah, esto suena mejor acá, ah, esto suena acá. Pasa mucho tiempo grabando, eso es lo que trato de decir. Y de ese modo vas a aprender o acostumbrarte a tu modo de hacerlo. ¿Ya? También está que hoy en día el que graba mezcla, etcétera, etcétera, pero es una cuestión de recursos. Lo óptimo es que tú grabas, el productor graba y un tercero mezcla. ¿Por qué? Porque el tipo que mezcla o que se dedica a mezclar le va a encontrar otro feeling sinceramente, ¿ya? Y va a ser más objetivo en mezcla con respecto al productor, porque a mí me ha pasado mucho que digo, no, pero es que esta línea que hace este instrumento está increíble, pero ya cuando la escuchas en contexto, tratas de darle volumen y te das cuenta que tapas cosas que objetivamente son más importantes para el tema que tu sonidito ahí, ¿entiendes? Entonces, va, ese es un poco el dato de hoy, que todos tenemos que hacer todo por presupuesto y eso, pero no siempre funciona. ¿Y cómo tú Entonces creo separas ese proceso? Digamos, sé que eres compositor y luego productor. ¿Cómo separas ese proceso? ¿O lo estás pensando desde el inicio? he aprendido a hacerlo desde el inicio y es como, tuviste, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y tal vez esto no viene al caso, pero un día viendo un capítulo de la historia de los nazis, cuando ellos hicieron la guerra relámpago, y entonces fue, le daban a sus soldados droga, unas pastillas que los hacían súper soldados, que era cocaína, hoy en día se sabe. Y los tipos salían y estaban despiertos 3 días y podían seguir peleando y avanzando, entonces los otros ejércitos no se alcanzaban a preparar. ¿Cuál fue el punto? Te lo juro, fue así como, debería grabar, debería lograr producir un tema en 2 días. Debería estar en la capacidad de hacerlo. Y lo intenté y lo hicimos, o sea, fue así como relámpago, graba, listo, listo, pum, se acabó. Y como ya empecé a grabar saturados al inicio, dejo el tema descansar una semana y ahí me siento a revisar y digo, ok, esto aquí, listo, entonces ya comienzo a poner las cosas en su lugar y digo, ok, ahí me gusta, ahí se va quedando. Y luego al final lo que hago es pulir esos detalles. Y me ha pasado que la mezcla raw me suena mejor que el mix. Eso sí pasa. Entonces, nada, es cuestión de acostumbrarte, a aprenderte, porque tienes que aprender, tienes que conocerte a ti. Si justo con Onti estuvimos hablando de preproducción, ¿tú qué tan importante lo ves? Tener una buena preproducción. No la practico. Yo no, va al andar. Creo que cuando trabajas con buenos músicos, también no lo necesitas, creo yo. Una preproducción está bien si le vas a mostrar a un cliente que todavía no decide qué hacer con su vida. ¿Ya? Que sí pasa. Eh, pero yo prefiero ir trabajando y ya va quedando y salgo, porque si no también las producciones se hacen eternas. Entonces no es mi estilo, no es lo que yo estilo hacer, pero si te funciona, dale, perfecto. O sea, al final del día somos artesanos y cada uno encuentra su forma de trabajar del modo correcto. Pero digamos, tu composición, tú haces una maqueta, me imagino, electrónicamente. ¿Le pones alguna batería o lo haces en vivo, haces practicando con los artistas Mira, a antes mí de me grabar? pasa lo que pasa es que a mí particularmente, y si me preguntas, yo funciono, te voy a explicar cómo lo hago.
mis canciones, te voy a hablar por mis canciones, y pasa casi que exactamente igual con todo lo que produjo. Grabo piano, una base de piano, acordes básicos y la voz, una melodía. Y después digo, ok, ¿cómo la voy a estructurar? Ah, me imagino que aquí va a pasar esto, esto, esto. Le doy mi forma en mi cabeza. Y digo, ok, entonces empiezo a meter capas de teclados. Atmósferas, es lo primero que empiezo. Tengo esta atmósfera, ok. Ahora, ¿qué agrego? Agrego todos, toda la percusión, que es muy electrónica hoy en día, ¿no? Beats, soniditos por ahí, redoblantes específicos. A veces hay sonidos que aparecen en un momento del tema, pero ahí está bien. Entonces, todos esos detalles los empiezo a agregar. Digo, aquí que me falta entonces. Necesito ahora imprimir las emociones. Ok. Y empiezo a jugar en cuáles van a ser mis puntos emocionales de la canción. O sea, puntos emocionales yo le llamo a los momentos en los que el tema va a estallar, en los que va a decrecer. De repente aquí se va al medio, de repente, aquí al final terminamos arriba y todos abrazándonos y viva el amor, ¿no? Entonces, busco eso después, establezco bien esos puntos y agrego ciertas, como que los truquitos ahí específicos que a mí me funcionan, a veces son sonidos que uso que no se perciben, pero cuando ya estás en contexto dices, oye, bacán. Y de ahí, una vez que tengo eso es mi maqueta, me voy al estudio del baterista, grabamos batería y le digo, haz esto, pum, pa, sí, eso me gusta, no, eso no, ya dale, y en 2 pasadas lo hacemos, yo trabajo con Juan Ordóñez. Después agarro ese track, se lo mando al bajista y le digo, loco, necesito que metas esto aquí y esto aquí, el resto haz lo que te dé la gana. Trabajo con un bajista muy específico. ¿Por qué hago eso? Y lo mismo me pasa con el guitarrista. Quiero que hagas esto, pero el resto es lo que quieras. Y entonces me mandan muchos tracks y yo lo que hago es editar eso. ¿Por qué lo hago? Porque al final del día la música no deja de ser sentimental, no dejas de imprimir un sentimiento. Entonces para mí es muy importante lo que los músicos con los que trabajo sienten al momento de tocarla y su percepción del tema también. Entonces, ese es el modo en el que trabajo actualmente. Y ya al final, cuando tengo todo, digo, ok, ahora sí voy a meter el piano, en mi caso. Meto el piano y ahí grabo las voces y armo las capas de voces y está listo. Falta algo, seguramente un viento, o sea, un trombón, una trompeta, seguramente un cello o un violín. Yo trabajo con eso y me gusta meterlo por ahí también, ¿no? Y listo, eso es todo. O sea, esa es mi forma de trabajar. Trato de que sea sencillo, rápido y sobre todo muy rápido. Es como para no aburrirme del tema, porque me pasó que llegué a trabajar el disco de Armada de Juguetes, lo trabajé en 1 año y medio. El disco de Stanley Parker, El Dulce de Motora, lo hicimos en 2 años y medio. Y entonces yo decía, no, pero es que al final ya termino escupiendo esas canciones y las odio con mi vida. Eh, y es una realidad, te pasa. Yo una vez que sale un tema de aquí, probablemente no lo escuche nunca más en la vida, a menos que encienda la radio y lo estén pasando, que sí me ha pasado. Entonces, funciona así, esa es un poco mi forma, mi approach a hacerlo. Y bueno, Trabajo con mi equipo a todo esto, tengo como mi selección de músicos, son mis amigos y para mí eso es más importante, que seas como mi brother realmente y entiendas lo que trato de hacer con esta canción. Y bueno, creo que es algo importante de tu proceso, que ya conoces cómo trabajan cada músico y me imagino que te exacto, ahorras mucho más tiempo, ¿no? exacto, ahorro tiempo. Hay gente que se resiente, ¿no? Porque es como que no, pero ¿por qué no me llamas a mí? Es como, no sé cómo explicártelo, no lo entendería. Ya es como para ahorrar toda esa explicación. Pero no dejando de lado esa vaina. Yo sí creo que la química musical es muy importante al momento de trabajar, porque son los artesanos que te van a hacer tu canción, pues. Entonces y es verdad que los músicos buenos en vivo no funcionan bien en estudio, es totalmente cierto, porque el músico de estudio o el músico que se dedica al estudio se, se acostumbra tanto que aprende las mañas, así como tú aprendes cuál es el sweet spot de tu compresor o de tu preamplificador. El músico también es como que descubre sus mañas con su instrumento. Dices, no, aquí
aquí tal vez hay que hacer que suene un poquito más gordito, y entonces ya él mete su criterio, ¿no? Y al final del día son como tus coproductores, que si no funciona, le dices, oye, no, esa hora no está funcionando, cámbialo, y lo cambian, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con el guitarrista me pasa que él graba la línea y el amplificador, y el 98% de las veces yo rampeo. Entonces, con esta misma cajita de ramping, lo que hago es rampear y buscar el sonido de mis amplificadores, y digo, aquí está, este es el sonido, con el micrófono que yo quiero, y etcétera, ¿no? A mí me gusta grabar guitarras con ribbon, por ejemplo. Odio el sonido del 57 en la guitarra porque siento que pierdes mucha información valiosa. Entonces, es algo personal, ya, pero así me ha funcionado, y así funciona. Y bueno, ¿y cómo te mantienes al tanto de nueva música? O solo escuchas la misma música de 70 años? No, no, nada que ver, siempre busco. Cuando llega un nuevo proyecto, le pido, me gusta mucho escuchar música, y he escuchado mucha música. Eh, pero llega alguien que quiere hacer una producción y me dice, le digo, ¿qué te imaginas? Esto. Yo le digo, "Ya, yo me imagino esto". Y el 90% de las veces me dicen, chuta, sí, está bacán, hagámoslo así. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las cosas muy actuales, BTS y eso, las termino escuchando por accidente porque mi vecino de Rancagua me dice, oye, ¿escuchaste los nuevos temas? Y yo, no, a ver, y ahí busco y digo, está simpático. Entonces, sí, siempre escucho porque hay mucha gente que a mi alrededor que me dice, ¿escuchaste lo nuevo de ellos? Y yo, no, me dicen, está súper bacán. O cuando me dicen, no me gusta, ya, ¿para qué escuchar? Entonces me dicen, no, está súper bacán. Y yo, a ver, y ahí me meto a buscar. Entonces, sí, siempre escucho música, porque siempre vas a tener vas a necesitar influencia. No te puedes quedar atrás tampoco. Y bueno, creo que también es chévere cuando una persona totalmente que fuera de la música te enseña una canción que te gusta. Creo que eso es un sentimiento bien raro, ¿no? Sí, sí, es, ah, no sé, creo que hay momentos para todo, eh, y parte de eso es, eh, yo creo que la música al final del día, mm, o los seres humanos en general necesitamos música. Ya, yo creo que somos, to- y no es que creo, es que es así, científicamente somos frecuencias, vemos frecuencias, y la música son frecuencias. Entonces, de algún modo, siempre nos va a llenar, eh, o sea, no conozco a nadie que le guste el silencio absoluto. De hecho, cuando he tenido la oportunidad de estar en cámaras anecoicas, que son cuartos donde encuentras el silencio absoluto en teoría, es desesperante. Puedes escuchar un poco cómo circula la sangre dentro de tu cabeza, pasa o por tus oídos, en realidad. Y es desesperante, es horrible. Y entonces, el ruido es parte intrínseca del ser humano. Y de algún modo, siempre vas a encontrar a alguien que te diga, oye, eso estaba acá. Me pasa, vino un chico que es de la generación del reggaetón, del urbano, unos 18 años debe tener, y él quiere ser cantante. Entonces empezó a venir y comenzó a venir muy seguido al estudio, y se encuentra con amigos que son músicos, que escuchan música de los 70s o de los 80s, y le empezaron a mostrar estas canciones. Y a los 2 meses el mismo loco, qué bacán, qué es Fleetwood Mac. Y es como, yo claro, si no había escuchado, nunca en mi vida no sabía que existía ese tipo de música. Y ahí viene la otra parte, te das cuenta que hoy en día, o no que hoy en día, que siempre, los medios dicen que algo está de moda, pero porque la industria lo dice, no porque le diste a elegir al público. Cuando tú le das a elegir al público, yo te aseguro que si a los pelados de 15 a 17 años, y es súper fácil porque tienes la rebeldía a flor de piel en esa edad. Y el rock te transmite esa vaina, ¿no? Entonces, te aseguro que si coges gente de 30 años en general y la pones a escoger, los manes prefieren escuchar música tranquila porque están cansados con el ajetreo de la vida. Entonces, creo que hay etapas para todo, y de algún modo
lamentablemente, los medios de comunicación nos tratan de, y la industria nos quiere imponer qué escuchar o qué hacer moda, y lo saben hacer muy bien, porque son una máquina que se dedica a eso. Pero es un error cuando, y esto ya es una opinión personal también, es un error cuando dices, no, no quiero hacer eso porque eso no va a pegar, y eso es mentira. Nunca sabes qué va a pegar o no. Lo que necesitas es hacer lo que te gusta. A mí me pasa eso y yo pienso así, y es la sugerencia que le doy a todos los que vienen al estudio. Tú tienes que hacer algo que a ti te guste. Si a ti te guste, al resto le va a llamar la atención porque te lo van a creer. Pero si tú quieres hacer lo que está en onda solo porque está en onda, ya podemos hilar muy fino e hilando muy fino te puedo decir, te estás equivocando porque no lo vas a disfrutar. Y si haces esto es porque lo vas a disfrutar. Entonces sí, volviendo a tu pregunta, creo que, y sí me ha pasado cuando alguien que no tiene que ver nada con la música me dice, oye, esto es increíble y obviamente es algo que a mí me gusta, pues algo que he hecho yo, porque lo que yo hago no lo considero muy comercial dentro de todo. Es gratificante porque dices, bueno, no estoy valiendo trozo. Y sí, es. Y bueno, hay canciones que van a pasar de moda totalmente. Las que siguen, si sacas lo que salió hoy día, mañana ya pasó de moda porque ya lo sacaron hoy Claro, día, ¿no? obvio. Y no funciona, pero cuando, y eso es algo que converso siempre también con amigos que están en mi medio. Es como, ¿por qué quieres meterte en la onda? Si tú esa canción la desapareces mañana, desapareció. Hoy en día no hay música que perdure en el tiempo realmente. Todo lo que hace el movimiento, y no tengo nada en contra del urbano, ojo, está bien, pero sí tengo algo en contra de perder musicalidad y de tratar de desaparecer el arte de este oficio, porque en un inicio esto es arte, ¿ya? No es una manufactura de pan, ¿entiendes? No es una panadería en la que haces un producto, toma, lleva, ya está. Sí, se comporta así, sí, la industria funciona así, sí, pero te aseguro que sería más exitosa si le agregas el factor arte a eso, porque va a perdurar en el tiempo, como hoy en día muchos hits de la vieja escuela, ¿no? Y bueno, algo que pasa cuando viajas en diferentes partes del mundo, digamos, escuchas una canción, por ejemplo, el urbano creo que se ha empeorado porque ahora es como pop urbano, pero digamos cuando era reggaetón, si escuchas Gasolina, esas canciones Era, antiguas, los pones tenía en lo suyo. Rusia, en cualquier lugar y la Sí, sí, gente se va a mover. y la gente se va a mover porque, supongo que es porque tenía esa esencia, o sea, fueron cuatro amigos que no tenían plata y tenían un computador y se sentaron ahí y encontraron un beat de Dembow en Reason, porque si escuchas el Reason de hace 12 años, tenía, o más en realidad, muchísimo más, mucho más viejo, tenía ese patrón. Tucu, tucu, tucu. Y el Dembow me parece que es un ritmo africano en realidad. Entonces, ellos dijeron, bueno, estos caribeños dijeron, bueno, dale, métela ahí, canta. Y cantaron y hicieron, empezaron a hacer lo que hicieron, hicieron el movimiento que hicieron. Pero hoy en día es eso, hacen, ya es como forzado, es como, ya métele aquí esto, esta es la fórmula, ya eso funciona, eso vende, vamos. Y sí y no. Entonces, yo creo que cuando le metes ese factor personal, ese alma a- a los temas que haces, siempre van a ser más trascendentales que cuando haces algo por mantenerte y pegar. Bueno, y ya para ir concluyendo, porque sé que estás un poco ocupado, ¿qué recomendarías a una persona que quiere comenzar su carrera musical? En cualquier modo, como productor o como compositor. Eh, Chuta, tienes que estudiar bastante. Yo he conocido mucha gente que se mete a esto porque piensa que es un picnic todo el tiempo. Y he encontrado que lo que menos haces cuando eres artista es cantar. Tienes que hacer muchísimas otras cosas alrededor de eso para poderlo hacer, para poderlo lograr. Entonces, mi sugerencia es, revisa bien si es realmente lo que quieres hacer y estás dispuesto a sacrificar muchas cosas que hay que sacrificar. Y
tienes que estar advertido que no hay vuelta atrás. Pasan los años y dices, chuta, a mí me ha pasado. He llegado a puntos en mi vida en los que he dicho, qué mierda, debí haber estudiado medicina con mi papá, ¿entiendes? Entonces, y es así, si hubiera estudiado medicina, seguramente ahorita sería un buen cirujano y estaría bien, pero son cosas que pasan, ¿entiendes? Es normal, es necesario, también he entendido que es necesario que tengas estos conflictos internos como ser humano y los vas a tener en lo que sea. Entonces, es mejor hacerlo haciendo lo que te hace feliz. Sí, porque al final hubiera sido médico y decías, ¿por qué no fui músico? ¿No? Sí, A la final. exactamente. Exactamente. Si era médico y me iba como la mierda una temporada, decía, ¿por qué no seguir la música? Hubiera sido- ¿entiendes? Sí, obvio. Y bueno, creo Pero que es algo importante tener el arte, ¿no? tienes que tener el arte, tienes que ser súper sensato también. Yo conozco muchos casos de personas que quieren ser cantantes y se frustran, pero no tienen ese don, ¿entiendes? No cantan bien, no hacen canciones tampoco. Y es como, sí, te entiendo y entiendo la frustración que puedes llegar a sentir, pero es que si no es para ti, no es para ti. Y eso es una realidad, hay que ser muy sensato. No todo el mundo tiene, no todos nacimos con el mismo chip, ¿ya? Cada uno tiene definitivamente un don distinto. Y, y bueno, eso es algo muy interesante que he visto, que fue un dibujito, un meme que vi, y había una chita enseñándole a un hipopótamo, pero bebés, ¿no? Un hipopótamo, una jirafa, un elefante y a un gato a enseñar a trepar árboles. Le decía, lo tienes que hacer como él, y había otra chita en el árbol. Es como, no puedes. Y el sistema educativo que tenemos, lamentablemente, nos trata así. A todos nos quieren casillar en algo y al final mucha gente no termina descubriendo su verdadero potencial o su verdadero yo, porque el sistema y el man se la creyó que tiene que ser así porque eso es lo que tiene que ser así. Entonces, hay una línea muy delgada entre eso y aprender a saber y conocer hasta dónde llegan mis límites. Entonces, si te metes a esto, tienes que estar seguro que lo vas a poder hacer. Y tienes que creer en ti por sobre todas las cosas, pero siempre con la sensatez de saber cuál va a ser tu límite, hasta dónde vas a poder llegar con tu talento. Por lo demás, es prepárate para estudiar y para pasar malas noches, para dormir en la calle un par de días y, y seguir y Y gastar sufrir y todo tu llorar dinero en equipos. y gastarte todo tu dinero en equipos si te metes al lado, porque eso es una realidad. Y bueno, no sé si Honestamente, a ti te yo, pasó, pero yo por ejemplo, todavía no me compro mi casa, pero tengo esta mesa. Seguramente con esta mesa había pagado la mitad de la casa. la entrada, por lo menos. Sí, por lo menos. Pero bueno, también creo que es algo importante para los que recién están comenzando buscar bastantes cosas, ¿no? Yo creo que por suerte tuve una familia donde me pudieron meter en bastantes cosas al mismo tiempo, digamos, fútbol, tenis, y te das cuenta que no vale la pena jugar tenis y te gusta más el Sí, es fútbol. verdad, a mí me pasó lo mismo. Yo pasé por tenis, chuta, ¿qué no hice? No sé qué no hice. Tuve la fortuna de haber nacido en una casa que me dio esa oportunidad. La vida me dio esa oportunidad, como Dios, como lo quieran llamar. Pero sí, son experiencias que te ayudan. Yo sí creo que es muy aconsejable y recomendable que metas a tus hijos a todo lo que puedas meter, lo que alcances, lo que puedas. El Conservatorio Nacional es gratis, entonces si quieres experimentar con música, los puedes inscribir, ¿entiendes? Y así muchas cosas, o sea, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene sus canchas de fútbol, puedes meter a llevar a los pelados a jugar pelota, y ahí que cada uno vaya descubriendo en qué es bueno. Esa es una reflexión. Aunque la motivación me parece súper raro, porque a veces hay personas que son súper buenas, pero no tienen la motivación para... Mira, en Pero si Italia, hubiera querido, hubiera te voy hecho a todo lo posible, ¿no? te voy a contar una historia un poco más triste. En Italia, yo estudié, tuve la oportunidad en la universidad, estudié con un man que se llama Andrea Pelizzato, que ustedes lo buscan, lo buscan. Y Andrea tenía 19 años cuando nos conocimos y ya era campeón de Fórmula Indy, fue campeón de Fórmula Indy, me parece. Y lo ficharon para subir a Fórmula 1. Y el man dijo, no, quiero ser DJ.
Y como, ¿qué? ¿Vas a entrar a Fórmula 1? ¿Entiendes? No, quiero ser DJ. Y el man se hizo DJ y hoy en día es DJ en discoteca. En Europa es súper diferente. Los DJs no son como aquí que van y ponen discos, no, perdón, ponen el MP3 y le dan play. Allá ser DJ es ser DJ, pues es crear, son DJs como, ¿cómo se llaman? Dame un ejemplo, Avicii, este tipo que son casi que músicos, pero de computador. Entonces, eh, el tipo se dedicó a eso y yo era uno de los que le decía, estás loco, esta hueá no es para ti, ¿entiendes? Pero no se lo decía, lo pensaba y decía, hubiera seguido en eso, porque... Pero bueno, tuvo la oportunidad, decidió y decidirse por la música y ahí sigue, y me da gusto que siga, porque es uno de los pocos que siguen. De toda esa camada con la que yo estudié, muy pocos siguen. O sea, yo soy el único que se dedica a producir musicalmente de mi promoción y los otros son técnicos, bueno, y Andrea se dedicó a ser DJ. El resto se dedican a otras cosas. Entonces, no sé. Sí, es Eh, súper raro, ¿no? Es esa como un chip o algo que uno tiene, ¿no? Para sí, seguir sí, esta sí. carrera musical. Yo supe que quería ser cantante desde los 5 años, creo, que quería cantar mis canciones y eso. Y siempre lo buscaba y siempre me criticaron, me jodían por eso. Me criticaban mi casa, mis amigos, me decían que estaba loco. Pero bueno, creo que si te lo propones y trabajas duro en eso, también puedes hacer algo. Algo deberías poder hacer. Entonces la perseverancia sí tiene su recompensa. ¿No has visto cuando uno está enamorado y le dicen, oye, dale, sigue, que el que la sigue la consigue? Es así en todo. Entonces, bueno, eso. Y bueno, hay bastantes personas que hicieron hits ya, digamos, más viejos, ¿no? Creo que Pharrell, su hit mundial fue a los 40 años, creo. 40 y pico. Claro, Sí, Farrell no es niño, parece pelado, pero ese man es más viejo. sí. Pero él como productor le empezó a ir bien tipo 30 años, o sea, Sí, creo 30 y que con pico. Neptune, creo que se llama, ¿no? El primer hit así que el man hizo fue trabajar con no, No Doubt. ¿Cómo se llama la chica que canta en No Doubt? No estoy O seguro. sea, ese es uno de los temas más conocidos mundialmente, de los primeros de él, ¿no? Si no me equivoco, tal vez me equivoco, estoy hablando de pendejadas, pero cuando leí vi eso y dije, ok, la edad de este man, por el siempre te comparas, ¿no? Entonces dice, vamos a ver Ferrell con eso. Todavía Yo me tiene comparaba chance. mucho con Fito, y dije, Fito la pegó a los 33, y yo dije, bacán, todavía tengo tiempo. Entonces, sí, pues. Pero es curioso porque tú piensas en artistas y tú dices, siempre fue éxito, ¿no? Y ves sus carreras y muchos de ellos vivían en la calle prácticamente y recién a los 40 y pico comenzaron a amasar su fortuna o por los contratos o porque no eran quien realmente, no pegaron realmente como ya pegaron después, sino que después tú los ves y dices, como este man fue exitoso, asumes que todo eso, todo ese recorrido fue exitoso. Y no necesariamente es así, y lo terminé de entender con Queen. Los tipos también, los millones llegaron, pero cuando ya eran viejos, no de pelados, ni a los 30, porque sí, tuvieron éxito musicalmente, pero los contratos los tenían comiendo en McDonald's. Entonces, esa es otra, no te enfoques en esto por el dinero, hazlo. Yo creo que el dinero, como en todo, llega cuando tiene que llegar, y es una consecuencia al final, pero eh, si te enfocas en la parte económica o no te enfoques en la fama, porque todo eso es secundario y en realidad llega si es que tiene que llegar como consecuencia. Te va a comer Enfócate mentalmente en el también, ¿no? arte. Y es momentáneo. Enfócate en el arte, eso es todo. Si te enfocas en el arte, el resto va a venir por añadidura. Sí, estaba viendo justo una entrevista, creo que Kurt Cobain, creo que cuando estaban grabando Nevermind, él dormía en su carro. Ujú, Y también, por ejemplo, este grupo, Ajá, creo que es los que cantan Take On Me. ujú. Ellos sacaron como 4 veces la misma canción, Take On Me. Y recién la Y una cuarta funcionó, vez, y no le pegó. funcionó las primeras 3 veces, pero ellos decían, esta canción tiene algo. Tiene que Luego la funcionar. volvieron a producir y con el video que hicieron, que es como unos primeros videos de animación, creo, algo así, creo que estaba leyendo.
ya la canción se hizo ultra hit. Pero al Sí, principio ellos se iban a retirar ya de la música. es súper curioso y es bastante importante ver un poco la historia de toda esa gente. Porque si no, en serio, tú te comparas y te deprimes y te quieres votar. Entonces, el diablo es puerco, como se dice popularmente, y simplemente es parte de la preparación, creo, también entender cómo ha resultado la historia de otros personajes. Al menos los que tú consideres icónicos. Seguramente todos los que consideres icónicos sufrieron en algún punto de su vida y muchísimo antes de poder llegar a ser lo que son. Hasta O Michael sea, Jackson, creo que cuando salió de Jackson 5, creo que tuvo como 6 años donde no sacó ninguna canción exitosa. Y creo que estuvo intentando sacar sí, varias canciones. Creo que recién como a los 18 sacó un hit. o sea, el disco que le pega a él es Thriller, definitivamente. Y con el que se hace Michael Jackson es Thriller. Ya, eh, pero bueno, esto siempre, es todo un proceso. Nada es de la noche a la mañana. No es soplar y hacer botellas. No es que entro al estudio y salgo y soy famoso. Puta. Y bueno, en Quisiera cualquier contarle, carrera, ¿no? quisiera poderle contar eso al Sergio de hace 10, 20 años. Y estaría un poco. O al Sergio de 5 años, ¿entiendes? Cuando tenés 5 años. Y decirle, oye, ya, pero no vayas a pensar que es fácil, ¿ah? Te va a costar bastante. Pero bueno, hay mucha tela por cortar aún, ¿ah? Yo te hablo desde mi experiencia a mi edad y en este punto de mi vida, que creo que ya empecé a hacer mis primeros trabajos internacionales, ¿entiendes? Es un poco, eh, eh, me doy cuenta que sí es, por eso le llaman carrera, porque vas construyendo eh, la utopía de subirte al barco que tiene todo construido y es lo máximo, pasa si te metes con el narcotráfico, o sea, ya de otra forma, si ya funcionas como una lavadora de billetes, de ley va a ser más fácil, pero asimismo efímero y no va a durar nada y no vas a perdurar en el tiempo, que es lo que creo que le pasa a la música hoy en día. Entonces, eso, perseverar, loco, y construir una carrera sólida, tratar de hacer las cosas bien, instruirse. Un error grande que yo veo siempre es que crees que te crees lo máximo. Puta, tienes 20 años y sabes tocar bien un instrumento y miras a los demás así. Y entonces ya cuando pasaste por todo eso dices, chuta, pelado, cojudo, si supieras todo lo que te falta. Creo que eso es Eh, algo bueno de tener buenos, digamos, buenos motivadores. Por ejemplo, en batería, cuando me gustaba solo tocar batería, siempre tenía los mejores bateristas en mi mente. Entonces, cuando alguien me decía, tocas bien, para mí yo tocaba basura. sí, claro. O sea, sí es verdad que tienes que creértela en cierto punto, porque sí es necesario, esa pizca de sal que te hace falta, sí es necesario que sepas que eres bueno, porque eso te ayuda a sentir que tienes el potencial para. Ya, eso es una realidad. Si yo no sintiera que soy bueno haciendo esto, no lo haría. Pero al mismo tiempo sé que me falta muchísimo. Entonces, es un balance, es encontrar el balance. Bueno, y ya para terminar, volando, dinos tu vocal chain favorito. Mi vocal chain favorito, ok, desde el preamp o es el micrófono. El Desde micrófono siempre va a todo. variar porque depende del tipo de voz y el color que quieres lograr. Preamp me gusta usar el solo 610. Estoy bastante bien con él porque puedo sacarles diferentes colores al mismo equipo, dependiendo del seteo. De ahí va compresor, One LA, o sea, el LA2, perdón, el 1176 para controlar picos, LA2 para compactar y dar color y mover la amplitud, y también el 550A de API. Ah, Eso chéverísimo. es todo. Ajá. Y bueno, ¿qué nuevos plugins o hardware te han llamado la atención estos últimos meses? A ver, por ahí tengo, sabes que ahorita no estoy mucho con plugins. Hay un boss, como hardware hay un boss que me quiero comprar que se llama a ver, aquí está, The West Audio, el NG Boss Comp. Me parece, es lo que necesita mi cerebro en este tiempo para bajar este de acá o pasarlo a un plano secundario, como dice Eduardo.
por la versatilidad que tiene, es un compresor que te da las prestaciones del SSL 4000, pero te permite elegir tipos de colores. Entonces, no todas las mezclas van a sonar iguales, o sea, van a tener el mismo color master, sino que varías dependiendo del género que quieras trabajar, el sonido que quieres lograr. Eso en cuanto a hardware. En cuanto a software, no, bueno, sí, por ahí quisiera tener una reverb, pero no es tan nueva. Es de Liquid Sonic, se llama, que me parece, es la reverb que emula el Bricasti. No sé si la has visto. No lo he visto. Ya lo voy a Bueno, es revisar. muy buena, búscala, te la recomiendo. Han hecho comparaciones uno a uno con Bricasti y creo que los tipos han copiado los algoritmos, o tal vez tienen la licencia, porque es cara, cuesta como $400. Por eso todavía no la compro, porque a mí me duele un poco. Después de que toda tu vida has pirateado, pagar por un plugin, ¿entiendes? Es como, chuta, mejor me compro el equipo. Pero claro, el Bricasti cuesta 3 lucas, entonces Shit. hay una gran diferencia. Sí, yo justo Eh, estos 2 años he intentado solo comprar todo, ya no bajarme nada. sí, sí, no, no. Ojo, yo trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que llega el punto en el que trabajas con los mismos plugins siempre. Entonces yo tengo 5 con los que trabajo siempre. Uno es Reverb, que es el Altiverb 6. De ahí FabFilter, los EQs, el EQ3 y el Diesel, mono. Y de ahí compresores es el CLA76 de Waves y el 2500 de API de Waves. Y el delay sí uso el estéreo delay de Waves también. Y el resto no, el resto todo lo tengo acá. Ya, pues Sergio, muchas gracias por estar en esta conversación. Estuvo No, gracias a ti. increíble. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Mi Instagram es @Sergio Ibarce, es lo que uso. No soy un tipo de muchas redes, pero es lo que uso. @Sergio Ibarce en Instagram. Ya, pues muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ahí nos estamos Dale, viendo en pues. el siguiente Chris Obi Show.